Hola a todos, vamos a seguir con la serie Jane Houghton Romance. La joven se había atrevido a pasar la noche allí e incluso conducir desde Bangkok hasta su lugar solo para desahogarse con Clau, porque creía que no sería peligrosa. Parecía honesta y sencilla, como una mujer típica del campo, pero cuando empezó a relajarse y a confiar más en ella, rompió esa confianza al pasarse de la raya. Aunque la joven no estaba tan enojada como para querer lastimarla, seguía sintiéndose profundamente afectada por lo sucedido. Olía agua turbia y aún así ella quería quedarse. Y ese patán. Me besó esa mujer con la camisa. Me besó esa mujer con la camisa de fertilizantes. Mientras se duchaba no paraba de quejarse. El problema principal era, por supuesto, lo que había sucedido hace apenas unas horas. ¿Cómo se suponía que iban a verse después de eso? Sí, suspiró. Una y otra vez, si volvía a discutir con su familia, no sabía dónde encontrar apoyo ni con quién hablar de su vida. Tenía que admitir que era muy buen oyente. Nunca le habló con dureza, ni avergonzó ni una sola vez. Después de ducharse y cambiarse, la joven bajó la ropa que había usado en el campo. Aunque la empleada se ofreció a encargarse de limpiarla, la hija mayor de la casa se negó. ¿Cuánto tiempo tardará en secarse esta ropa? La joven le preguntó a la empleada. Después de lavarlos, los meteré en la secadora. Tardará un buen rato. Entonces, por favor, encárgate de ello. La refinada joven dijo eso y le entregó la ropa a la ama de llaves. Después que la joven se alejó con una expresión que sugería que no estaba de humor para tratar con nadie, la empleada, a quien se le había encomendado la tarea, examinó la ropa de cerca. Ella leyó las palabras impresas en la parte posterior de la camisa roja de manga larga. Entonces, Kun Sisi también pudo usar ropa así, murmuró confundida. La escena cambió. A la persona que había sido besada ahora estaba acostada en la cama con una mano apoyada en la frente. La sensación era como si hubiera perdido a su mejor amiga. Ella sabía que estaban comprometidas para casarse, pero ese era algo para un futuro que aún no había llegado. ¿Por qué tuvo que aprovecharse así, sobre todo cuando había confiado en ella, aunque nunca se lo hubiera dicho en voz alta? Supongo que no te volveré a ver a ti, Pau. La pensadora dejó escapar otro suspiro profundo. Por un momento después, la refinada joven tomó su teléfono y envió un mensaje a alguien que estaba lejos, aunque nunca recibió respuesta. La esperanza aún no se había agotado. Hoy me pasó algo malo. ¿Podrías contactarme, por favor, 10 minutos después? Supongo que no puedes. ¿Qué pasó con nosotras? Si todo iba a estar tan tranquilo, habría sido mejor romper desde el principio. Al menos así no tendría que seguir esperando que alguien la contactara. No saber nada le hacía imaginar todo tipo de cosas. A veces esta situación casi la volvía loca. 2 semanas después, traje algunos regalos para todos ustedes, dijo la joven. Es bueno para quienes se preocupan por su salud. Sí, que normalmente despertaba tarde, no estaba allí luciendo confundida como el resto de la familia. Los tres no podrían quedarse quietos, preocupados de que la otra parte pudiera venir a cancelar el acuerdo o exigir una compensación si su hijo mayor había roto el contrato. Aunque nadie entendía realmente lo que estaba pasando, la joven intentó mantener la calma y afrontarlo con valentía. Gracias por los regalos. No serás tan amable de bajar la guardia y luego atacar, ¿verdad? ¿De verdad hay gente que hace ese tipo de cosas? Hay mucha gente así. Voy directo al grano. Viniste hoy porque mi hermana rompió el contrato, ¿verdad? Cuando la visitante negó con la cabeza, dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces solo viniste a visitarnos, preguntó a la hermana de Sisi, aún insegura. ¿O hay algo más? Siento que Kunzi ha estado ausente durante mucho tiempo. El padre y las dos mujeres parecían completamente confundidos. ¿Qué quieres decir? No lo entendemos bien, preguntó el jefe de la familia. Kunzi nunca se ausenta por más de una semana, pero hace 2 semanas que no ha venido a mi casa. ¿Ella fue a tu casa? ¿A quién fue a ver y por qué? No me digas que fue a verte a ti. Kunzi sí, no ha dicho nada en absoluto. Discutimos casi siempre. Es bastante testaruda y le gusta ser el centro de atención. Aguantamos todo lo que podemos, pero a veces es demasiado. Quiero ver a tu hermana. No podrás con ella. No sé con quién está enojada, pero está de humor terrible. Ella está enojada conmigo. Entonces, ¿qué hiciste para enfadar a mi hermana? En realidad debería preguntar qué hizo mi hermana para enfadarte a ti. Con razón la hemos visto mucho últimamente. Aún así, no entiendo por qué se fue a tu casa. Por favor, ayúdanos a explicarlo. Siempre que Kun Sisi tiene problemas o discute con algunos de ustedes, conduce desde Bangkok hasta mi casa para quejarse conmigo. Creo que solo quería tener a alguien de su lado. Mientras hablaba de la refinada joven, parecía genuinamente feliz. Los ojos de Clau brillaron, aunque no estaba claro si su familia lo notó. Ya veo, mi hija busca tu apoyo, dijo su padre. Es difícil creer que Sisi hiciera algo así. Oí que tu casa ni siquiera está en la ciudad. Mi hija te faltó respeto, te trató con condescendencia. De A a la Z, respondió Clau con sinceridad. Todos rieron juntos. Pero últimamente con Sisi ha comenzado a abrirse y adaptarse mejor. ¿Sisi adaptarse? Su madre apenas podía creerlo. Entonces viniste a nuestra casa.
¿Por qué ella ha desaparecido? Sí, es por eso. ¿Discutieron ustedes dos o simplemente desapareció de repente? Intrapor preguntó con sospecha. Puede que me haya portado un poco mal. Es extraño oír algo así. Normalmente ella es la que se porta mal. Mi hermana volvió a causar problemas. Me gustaría ver a tu hermana. Sigue dormida, probablemente sea cerca del mediodía. Puedo esperar aquí hasta que pueda ver a tu hermana. ¿Pasa algo grave? ¿Deberíamos saberlo mi familia y yo? Deberían saberlo, aunque quizás no de inmediato. No le hiciste daño a mi hija, ¿verdad? Probablemente sea al revés. Si alguien sale herido sería yo. Juro que jamás le dejaría un rasguño a su hija. Te dejaré esperar en la sala hasta que sí se despierte. Pero mi esposa, mi hija menor y yo debemos irnos a trabajar ahora, ya es bastante tarde. Gracias por la amabilidad. El jefe de familia simplemente asintió. Varias horas después, casi la 1 de la tarde, la refinada joven todavía estaba en pijamas. Bajó las escaleras con el cabello revuelto, tan hambrienta que no podía esperar a ducharse. Mientras pasaba por la sala de estar, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada hasta que oyó una voz familiar. Buenas tardes. Ella se giró bruscamente para mirar. ¿Por qué te veo aquí? Claude se acercó y se detuvo frente a la joven bien educada y luego respondió su pregunta. No soy de los que ignoran sus propios errores. Lamento profundamente mi comportamiento desconsiderado. Lamento haberte hecho enojar y haberte molestado. No estoy aquí para defenderme. Vine a disculparme, te pido disculpas de todo corazón. Quiero que sepas cuánto lamento haberme comportado como una persona incivilizada. Nunca debiste haber pasado por lo que pasó ese día. Lo siento de verdad. Era evidente que sus palabras salían del corazón, ver su expresión y la sinceridad. En sus ojos al disculparse apaciguó considerablemente la ira de la mujer mayor, que aún seguía molesta. Si alguna vez vuelves a aprovecharte de mí, desapareceré a tu búfalo y a tu gallo también. Prometo que no volveré a aprovecharme de ti. Necesito un buen oyente. Estoy parada justo frente a ti. Sígueme a la mesa del comedor. Claude la siguió de cerca. Una vez que todos estuvieron sentados, la joven bien educada comenzó a contarle a su futura esposa solo los defectos de los demás, a pesar de que toda la situación había comenzado por culpa de ella. Pero Sisi nunca admitiría sus propios errores, por lo que una vez más sus padres y su hermana menor fueron los culpables. Son ellos los que no entienden lo que se dice, pero me acusan de no entender la obra. Los presentes en esa reunión hablaron con tanta falta de claridad. Cuando me pidieron mi opinión no pude responder. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del oyente o del orador? La forma que Claude tenía que manejar la situación era dejar que la joven bien educada hablara libremente, hasta que hubiera dicho todo. Lo más importante es que nunca le interrumpió ni le hizo sentir culpable. De lo contrario, se convertiría en un gran problema. Una vez que se desahogaba por completo, se sentía mejor y solo entonces explicaba las cosas con sensatez y lógica. Ya fue bastante malo tener que aguantar toda la reunión. Si algún día llego a presidir, despediré a todos los que no sepan hablar con claridad. Obligarte a hacer algo que no se te da bien solo te hará infeliz. He visto a mucha gente rica y de alta sociedad como tú cambiar de carrera y convertirse en actores o actrices. Eso es porque eligieron hacer lo que les hacía felices. Deberías intentar. Buscar algo que te guste. Quizás no quieras ser presidente de la empresa después de todo. La joven pensó en sus palabras. Si hago otra cosa, ¿qué ganaré con la empresa? Soy la hija mayor. Tus padres no dejarán que te quedes atrás de nadie. Se nota que no les gusto. De todas formas, no soy tu hija favorita. ¿De verdad has estado trabajando todo este tiempo? No. ¿Entonces aún puedes gastar dinero libremente? La verdad no. Entonces tienes que levantarte temprano y ir a trabajar como tu hermano menor. La joven bien educada negó con la cabeza. ¿Alguna vez te han regañado tus padres sin contar las veces que les hablaste con dureza primero? Nunca. No tienes que trabajar, pero consigues todo lo que quieres. Entonces, ¿quién es realmente la favorita? ¿La que se esfuerza solo para conseguir lo que quiere? ¿O aquel cuyos padres se lo dan todo? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.